ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ha llegado la hora de presentar tu programa. Está la neta que te lleva hasta la meta. ¡La neta! El mundo de la neta. 1470 AM. El mundo de la neta. El mundo de la neta. Todos los domingos a partir de las 11 de la mañana aquí en 1470 AM. El mundo de la neta. Esta es la frecuencia que pone a vibrar la nación. La estación de la ciudad. Sin doble sentido. 100% cristiana. Proclamando a Jesucristo. En tu radio. La neta. Bienvenidos mis amigos, mis hermanos aquí de la ciudad de Vancouver. Estamos gozosos de estar aquí un domingo más, especialmente este domingo donde celebramos alrededor del mundo la resurrección de Cristo Jesús. Esto no es religión, esto verdaderamente es un suceso que ha pasado a la historia, algo escrito en los libros de historia. La historia misma de la humanidad está dividida por la venida de Cristo Jesús, en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo vino a este mundo, murió en una cruz, así como lo dice la palabra de Dios, y también resucitó de entre los muertos, y con esa resurrección, poder para todos los que creen en Él. Cristo está vivo. Amén. Buenos días, Sandrita, ¿cómo estás? Sí, bien, gozándonos un domingo tan bonito que, bueno, salió un poquito del sol. Y sí, estamos celebrando este día tan lindo que es un privilegio para todos nosotros que somos cristianos, de reconocer que nuestro Dios ha resucitado y nos ha dado vida eterna. Y estabas hablando eso de la religión, y realmente que dice que la religión la tiene mucha gente, pero Jesucristo es algo que se siente. Así es, esa alabanza. La religión, bueno, ya no me acuerdo de pero por ahí. Son coros de Nicaragua. De Nicaragua, exactamente. Bueno, queremos darle gracias a Alex de Painter and Services por colaborar aquí con el programa radial. Una de las razones principales por las que estamos en la radio es a Alex de Painter and Services. Si usted tiene necesidad de pintura, llame a Alex, el teléfono 778-708-8835, 778-708-8835, o visite www.alexthepainter.net, alexthepainter.net. Así que ahí puede encontrar todo lo que necesita. Son más de 15 años de experiencia en todo tipo de pintura, ya sea de edificios, de lo que sea. Llame a Alex, 778-708-8835. Y gracias a la Iglesia de Dios, El Sinaí, que está ahí en la 5288 de la calle Joyce, el segundo piso del Collingwood Community Center. Los invitamos hoy. Vamos a hablar de la razón principal por la cual Cristo vino a morir y por qué Él vino a morir y a resucitar de entre los muertos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pasó todo esto? Y yo creo que esa es una pregunta que muchos tenemos y necesitamos muchas veces saber por qué sucedió todo esto. Eso es bien importante, así que hoy lo esperamos a las 2:30 p.m., no se lo pierda. Todos están invitados, todos son bienvenidos. Tenemos un estudio ahí todos los domingos, un estudio bíblico. Nuestro enfoque principal como congregación, como grupo, es estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esperar cuando usted llegue? Vamos a cantar alabanzas a Dios y vamos a estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que necesitamos hacer. También oramos y tenemos un tiempo ahí de tomarnos un cafecito y conocernos. Así que por favor, hoy 2:30 p.m. los esperamos ahí en la iglesia. Bueno, ahora sí queremos entrar a lo que es el tema de hoy acerca de la resurrección, y venía hablando yo con Sandrita y le estaba preguntando qué significa, o sea, qué es esto de la resurrección para cada uno de nosotros. El programa de hoy se llama El Poder de la Resurrección. Y una de las cosas que personalmente me impactan es el hecho de que Cristo está vivo.
Ahora, esto es algo que decimos, Sandrita, constantemente. Sí, Cristo. ¿Quién está vivo. vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Ya. Y lo decimos constantemente, pero muy pocas veces creo que nos ponemos a meditar qué significa eso? que Cristo está vivo. Porque yo miro a Sandrita aquí enfrente mío y yo digo, bueno, Sandrita está viva. Y yo, hola Sandrita, ¿cómo estás? Bien. Yo puedo hablar con Sandrita, ella me contesta, ella está viva, ahí está. Entonces, si Cristo está vivo, igualmente yo puedo decir, Señor Jesús, ¿cómo estás? Y me imagino que Jesús siempre está bien. Amén. Entonces, Él me puede contestar. ¿Y cómo nos contesta Jesús? Y yo creo que eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Su resurrección, hermano, ha causado algo grande en este mundo. Porque dice, yo me voy, dijo Jesús, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Es mejor para mí que me vaya. Sí, dice, es mejor que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré a vosotros el Espíritu Santo de Dios y Él os enseñará toda la verdad, ¿ok? Entonces, es bien importante saber que lo que se mueve en nuestros corazones, la manera que Dios habla en nuestras vidas hoy en día, y nos revela su palabra, porque nosotros podemos leer la Biblia, pero muy pocas veces podemos ponernos a meditar y a entender y a ver las cosas que están ahí. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo en una de sus escrituras, de que el mundo, para estas cosas que hablamos nosotros, es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces pueden leer la Biblia, pero de nada les sirve. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han aceptado lo que es la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. No han nacido del Espíritu. Exactamente. Y yo creo que todos necesitamos de esto. ¿Cómo sucede esto? En primer lugar, y quiero enfocarme unos 2 minutos en esto, tenemos que entender lo que es el pecado, porque muy poco se habla del pecado hoy en día. El pecado es todas las cosas que Dios dice que están mal con nosotros. Por ejemplo, y vamos a mencionar algunos pecados, lo que es la hipocresía es pecado, la mentira es pecado, robar es pecado, matar es pecado, la borrachera es pecado, la homosexualidad es pecado. Hay muchos pecados que la Biblia claramente dice, esto es pecado. ¿Okay? Están en los mandamientos. Y nosotros tenemos que ver estas cosas y decir, ok, entonces lo que estoy haciendo está mal. ¿Ok? Y muy pocas personas reconocen o quieren admitir de que están en pecado. ¿Ok? Esto es bien importante saberlo. Ahora, cuando nosotros reconocemos que lo que estamos haciendo está mal, que nuestras vidas están en un camino mal y que no tenemos lo que verdaderamente andamos buscando, aunque tengamos dinero, aunque tengamos lo que tengamos, realizamos que estamos vacíos. Ese vacío es lo que Dios quiere llenar en tu vida. ¿Y cómo lo llena? Cuando tú vienes a Él arrepentido y le dices, Señor, yo no puedo más, yo me arrepiento de mis pecados. Y es ahí cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Durante ese arrepentimiento suceden muchas cosas. Sí, yo creo que esto que estás hablando, Carlito, porque puede que estés también hablando a personas de que son cristianas, y por cristianas que significan de que han sido bautizadas por agua y todavía están viviendo en derrota, y dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte, of course, es una muerte espiritual que tenemos, a ese vacío, como decís tú, donde la persona se siente, bueno, yo me bauticé, estoy aquí, pero todavía me gusta ir al club, y todavía me gusta tomar, y todavía quiero hacer lo malo, y quiero justificarme. Exactamente, y obviamente esos son pecados externos. Hay muchos pecados internos en la humanidad, porque hay personas que dirán ahorita, bueno, yo no fumo, yo no bebo, yo no voy al club, yo no hago nada malo. Estamos muy equivocados si pensamos así. Hay muchas personas que son moralmente están bien, pero envidia es pecado, pensar mal y juzgar a las personas es pecado. A pornografía, por ejemplo, muy poco se habla de la pornografía. Dicen que el porcentaje de hombres adictos a la pornografía es increíble en la iglesia y fuera de la iglesia. Sí. La pornografía es pecado. Entonces, quizás eso le está tocando a muchos hombres, pero le voy a decir, esto es nada de otro mundo.
Es una adicción increíble porque el hombre se deja guiar por los ojos. Entonces el hombre muy fácilmente quiere ir a ver mujeres en posiciones desnudas, la desnudez de muchas mujeres. Pornografía es malo, es pecado y necesitamos arrepentirnos. Estos pecados son pecados ocultos, pecados que la gente dice, bueno, nadie me mira, yo puedo hacer esto en mi teléfono, puedo hacer esto en mi computadora. Y son pecados que también Dios los mira malo. Y por eso muchas veces no estamos creciendo espiritualmente y no estamos llegando donde queremos llegar. Ahora, la resurrección de Cristo representa poder para nosotros porque ha venido el Espíritu Santo a ayudarnos. Lo que pasa es que la herramienta dice, vestidos, dice, con la armadura de Dios. El problema es que no nos estamos vistiendo. No estamos en oración. No estamos en ayuno. Hay una gran justificación de que va en todo y dice, bueno, ¿y quién es esta persona para apuntarme a mí? Exactamente, comenzamos a decir, bueno, sí, pero él también peca o todos pecamos, todos estamos en esta... Hay una gran diferencia en esto y quiero explicarlo. Y ahí es donde necesitamos, yo creo, Carlitos, ahí es donde necesitamos el Espíritu Santo porque dice que Él es el único. Aquí leemos ese pasaje porque creo que es importante. Es bien importante. Juan 16:9 dice, cuando Él venga, dice, Él conocerá, dice, cuando Él venga, va a comunicarle al mundo de los errores de su pecado y de justicia y de juicio. Él no va a redarguir. Exactamente, y esto es bien importante saber. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice, lo bueno que yo quiero hacer, esto no hago, pero lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Hay una lucha, y la Biblia habla de que hay una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Es una lucha que constantemente vamos a tener mientras estemos en este mundo. El problema no es la lucha, el problema no es cuando nosotros caemos en pecado. El problema es cuando venimos y nos queremos justificar y decir, bueno, ese predicador peca también. Entonces, cuando usted comienza a hacer esto, entonces usted lo que quiere verdaderamente es decir, no, lo que yo estoy haciendo no está mal. Le voy a decir algo. Yo como persona que estoy aquí, digamos, en la radio hablando de estas cosas, ¿peco? Claro que sí. Yo peco, ¿ok? Pero yo no quiero pecar y yo me arrepiento de mis pecados y vengo delante del Señor. ¿Por qué? Porque yo reconozco lo que soy. Y ese es el mensaje de salvación para toda la humanidad, de que todos necesitamos reconocer que nosotros necesitamos de Cristo. Y es ahí donde viene la paz, porque el único que nos puede limpiar de nuestro pecado es Jesús. ¿Por qué entonces muchos cristianos se dicen ser santos? Porque dice a los santos de las iglesias, muchos cristianos se dicen santos. La razón principal es porque Jesús nos santificó en la muerte y su resurrección. No solo su muerte, sino su resurrección. Que es la gran señal de todos nosotros, de que Él viene aquí y lo mismo pasa a nosotros porque estamos muertos en pecado y Dios nos viene y nos da esa resurrección de vivir una vida aquí, no en el cielo, pero aquí ahorita donde estamos, de una vida en abundancia, ¿no? Exactamente, y una de las cosas que nos aleja de Dios es el pecado. Por ejemplo, donde más nos atrapamos nosotros mismos es en las adicciones del pecado, y es ahí donde el diablo nos atrapa. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quiere decir que usted no cree en Cristo? No, de ninguna manera. Usted cree en Cristo, pero está atrapado. Quiere decir que no puede funcionar de la manera que debería de funcionar. Pero hasta los demonios creen en Cristo. Sí, exactamente, los demonios creen en Cristo y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero el problema principal es cuando estamos atrapados. El diablo es astuto. Y si él va a tener a un creyente en la iglesia o va a tener a un creyente donde sea, una de las cosas que el diablo quiere hacer es mantener a un creyente atrapado en pecado. ¿Por qué? Porque él sabe que si mantiene a un creyente atrapado en pecado, ese creyente no se va a poder mover de la manera que Dios quiere que se mueva. Es por eso que cuando vamos saliendo de muchas adicciones, de muchos pecados, de muchas cosas, comenzamos a sentir la carga más suave, comenzamos a sentir esa comunión con Dios mejor. ¿Por qué? Porque estamos
rechazando el pecado, alejándonos del pecado, y Dios nos está purificando y santificando cada día. El que es santo, santifíquese más. Quiere decir que esto no termina. Nosotros tenemos que luchar contra estas cosas, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra huestes espirituales. El diablo quiere atraparnos. La resurrección de Cristo es lo que viene a representar esa vida en nosotros. Cristo está vivo y Él está con nosotros. Su Espíritu Santo mora en todo creyente. Sí, por eso es que dice, el que quiera cenar conmigo, Él dice que Él siempre está a la puerta. Y claro, empezamos a pensar en que en el tiempo de Jesús podía venir a cualquier casa y entraba a la casa de alguien y venía y cenaba con ellos. Pero lo que está hablando aquí en esto, cuando Él dice estoy a la puerta, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Orando, le pedimos a Dios, dame tu Espíritu Santo. Y esa fuerza que necesitamos es duro. ¿Por qué? Porque lo que es convicción del Espíritu quiere decir que usted comienza a sentir mal por algo que cometió. Sí, el Espíritu Santo viene y te convence. Viene y te convence de pecado. Ese momento de arrepentimiento o de convicción es un momento duro. Hay veces uno llora porque uno le pasa, y eso pasamos todos. Por ejemplo, cuando viene el Espíritu Santo y me redarguye, que es la palabra que usamos, me hace sentir mal por algo malo que yo hice. Entonces hay momentos donde yo tengo que llorar. Digo, Señor, perdóname, Padre. Esas cosas no son malas, son buenas, porque eso trae otra vez esa comunión y esa relación con Cristo a donde nosotros necesitamos estar. Nos ha dado el poder del arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo. Nosotros podemos presentarnos ante Él día a día. Nuevas son sus misericordias todos los días. Podemos venir hacia Él y ser limpios de pecado. El problema más grande que existe en el cuerpo de Cristo es cuando un cristiano decide que ya no más. Decide de que no, de todas maneras soy humano. De todas maneras ya la regué. Ya la regué y ya, ¿para qué? Voy a esforzarme, ¿ok? ¿Para qué? No, si Dios me quiere que yo vaya a la iglesia, que me venga a traer. Pero fíjate que lo más cómico que hay, no cómico, pero lo más en el humano es que cuando un humano hace algo malo, viene y dice, bueno, borrón y cuenta nueva, y va y a la regué y se olvidan de la iglesia y se olvidan de todo, pero Dios no se olvida de uno. Dios nunca se olvida de nosotros. Y eso es lo más lindo de todo esto, es de que Dios está ahí siempre y Él nos ama. Ahora, el pecado trae consecuencias. Claro. Y eso es bien importante saberlo. Cristo fue una de las cosas de que Jesús tuvo que hacer esto, ¿ok? Él tuvo que venir y pagar. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Y consecuencias. Él pagó nuestras consecuencias en la cruz del Calvario de lo que merecíamos nosotros. Y Él nos ha dado ese acceso para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados. Antes se mataban miles y miles y miles de animales para cubrir solamente el pecado. Pero Juan el Bautista dijo, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, y yo creo que esa consecuencia es lo que la gente no comprende. No comprende la consecuencia de lo que pasa, porque digo yo que no comprendemos que somos personas espirituales, que cómo morimos, y eso morir espiritualmente es algo bien duro. Nos separamos de Dios completamente. Imagínense vivir sin Dios. Yo no sé, digo yo, la vida es difícil, a veces uno la siente así, pero Dios está ahí con usted, dice, Él nunca nos dejará, nunca nos va a desamparar. Exactamente, y Dios está ahí para recibirnos, así que si usted en este día está escuchando este programa y dice, verdaderamente yo he pecado y sigo pecando tanto, entonces lo que nos toca hacer, mis amados hermanos, es venir ante Dios y decirle, ya no más, Señor, yo necesito de ti, ayúdame a no seguir justificándome, ayúdame, transfórmame, porque le voy a decir, quiera o no, el pecado trae consecuencias a nuestras propias vidas. Trae consecuencias y de eso Dios nos quiere librar. Para eso usted tiene a un Cristo vivo. Para eso Jesús resucitó. Para ayudarle. Okay, vamos a ir a este tema y vamos a escuchar este tema tan lindo. Regresamos con ustedes en un par de minutos. Cada vez que canto esta canción, salen lágrimas de mi corazón. Héroe. No es aquel con una capa en su espalda,
No es quien pueda amenazar con la mirada, no es quien sale a diario en primera plana, no, héroe. No es quien dona 1 millón al orfanato, no es aquel que tiene alas del más guapo, no es aquel más escuchado en la radio. Sí, héroe es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación, con solo hoy tú aceptarlo. Sí, héroe, porque Él venció la muerte y el pecado. Él no usó armas, la palabra fue su estrado. Ese es mi héroe, Jesucristo, hoy le alabo. Y pensaba yo en mi condición como ser humano, y me decía, ¿cómo es posible que siendo Él tan grande haya descendido para morir en la cruz por mí? Siendo pecador yo, mas Él tuvo misericordia y me perdonó. Sí, Él me perdonó, y ahora estoy viviendo el mejor tiempo en toda mi vida porque Él está conmigo. Y no tengo miedo, no tengo miedo porque pienso en aquellos tiempos cuando la iglesia vivía en persecución. Ellos hablaban de Jesús con valor, ellos estaban dispuestos a morir bajo las garras de los leones, a morir quemados, apedreados, porque creían en la promesa de aquel que los llamó Jesús. Héroes son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas ni las flechas. Así es, mis amados hermanos. Usted sabe cuántos esfuerzos hace la gente para ser rico, para ser ricas, para tener cosas materiales en esta vida. Esfuerzos, hermano. Esfuerzos, se esfuerzan increíblemente. Y muchas veces estamos en la iglesia y no queremos mover ni un dedo. Muchas veces tenemos a un Cristo vivo y vivimos como muertos. Yo creo que es tiempo de ver esto de la resurrección de Cristo de una manera nueva y saber que tenemos un Cristo vivo y nos tenemos que motivar, yo creo, a nosotros mismos por medio del poder del Espíritu Santo, decir, tenemos a un Cristo vivo, Él vive. Pablo hablando de este cuerpo que muchas veces nos mantiene a nosotros sin poder, porque miramos cómo somos muchas veces. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí está la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Aquí está la clave, hermano. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que eso es lo importante. Si nos vamos a esforzar en algo, si nos vamos a sacrificar en algo en esta vida, si vamos a hacer lo que tenemos que hacer en esta vida y nos vamos a ir al extremo en algo, que no sean riquezas, que no sea nada de esto, sino que sea el vivir en el Espíritu, en ser luz en esta tierra, en hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Sí, no creo que haya nada, bueno, no hay nada malo, porque sí hay personas que son inspiradas por el Espíritu y el Espíritu le puede dar una idea increíble que va a ser dinero, pero de eso no se trata el mundo, del poder que el Espíritu Santo es, el poder de tener a Cristo en nuestro corazón. Y creo que sería bueno que diéramos cuáles son las obras que el Espíritu Santo hace, y eso que nos da acceso a Dios, que nos urge para el servicio, porque si usted está cuando tiene el Espíritu Santo, le va a dar ese deseo, porque nos da regalos de muchas cosas, de cómo servir en el reino de Cristo. Y también nos impulsa a tener esa comunión con Dios, a orar, a leer las Escrituras. Dice que Él nos revela. A veces está leyendo la Biblia y usted dice, yo no entiendo nada. Es porque
tiene que haber el Espíritu Santo dando esa revelación. Exactamente. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué hay misioneros en diferentes países? Por obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué hay predicadores siendo apedreados y torturados en la India, en China y en 52 países de este mundo? ¿Por qué están pasando todas estas cosas estos hombres? Porque están obedeciendo la palabra de Dios, guiados y esforzados por el mismo Espíritu de Dios. Ahora hay personas que dicen, pero es que Dios no me ha hablado a mí. Mentira. Desde el momento que usted abre la palabra de Dios, ahí tiene Dios hablándole a usted, ¿ok? Y si Dios ha dicho, haz esto, lo tenemos que hacer y tenemos todas las herramientas para hacerlos. No hay excusa, no lo hay, verdaderamente no lo hay. Y yo creo que tenemos que predicar esto y ser sinceros con nosotros mismos, que para otras cosas que no son del reino de Dios, nosotros hacemos todo lo necesario. Pero cuando por otras cosas que no valen nada. No valen nada, pero cuando se trata del reino de Dios, nosotros no queremos poner, pero ni siquiera el mínimo esfuerzo. Y yo creo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque Dios constantemente nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Entonces, si tenemos a este Cristo vivo, que un día como hoy, domingo, celebramos el día de la resurrección de Cristo, si tenemos a este Cristo vivo de verdad, entonces, ¿por qué vivimos como muertos? Sí, mira lo que dice, es el que me ama, ¿quién es el que me ama? Dice, él preguntó, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama a mí, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y Dios se manifiesta en nosotros por medio de su Espíritu Santo, su Espíritu de poder, porque es un Espíritu de poder. Exactamente. Y yo creo que todo esto está atado a esto de obedecer a Dios, de apreciar lo que Él ha hecho por nosotros y de apreciar el poder y la vida que nos ha dejado en Él. Y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas cuando verdaderamente buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, todas las demás cosas, como estamos hablando, el dinero, todas estas cosas que necesitamos, van a venir por añadidura. Ahora no quiere decir que usted busque de Dios para hacerse rico, porque muchas personas, se lo voy a decir sinceramente, no van a ser ricos. Y una de las razones es porque quizás Dios sabe que eso no va a ser algo bueno para usted. Así que no es ese el punto. El punto es de que teniendo a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Y yo creo que eso es lo importante. Así que ahora nos vamos a despedir de usted y espero que este mensaje le ayude. Cristo está vivo, así que vivamos como que verdaderamente Él está vivo, porque verdaderamente Él está vivo, amén. Así que no sé si me entendió ahí, pero Cristo vive y tenemos que vivir en ese poder de que tenemos un Cristo vivo y un Espíritu Santo que nos guía, amén. Sandrita, muchas gracias. Y los invitamos una vez más a la iglesia, 2:30 p.m. y vamos a estudiar un poquito más de esto, a un poquito más profundo, así que los esperamos ahí. Gracias a Alex the Painter. Visite www.alexthepainter.net. Bendiciones.